Buenos días, hoy es lunes 3 de junio del año 2024. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Empezamos esta nueva semana de entrevistas dando la bienvenida al sociólogo Juan Cubi, sociólogo para conocer su análisis, su lectura sobre el tema político de la vida nacional, ¿no? Esto que nos atormenta día a día a los ecuatorianos. Le comienzo preguntando, Juan, este informe que dio el presidente Noboa de sus 6 primeros meses, que dio en la Asamblea Nacional, donde le vimos ingresando, le pusieron alfombra roja al señor Boscán, al Anderson Boscán, para que ingrese como invitado de honor. Bueno, pero en todo caso le consulto, Juan, ha habido polémica por el informe del presidente Noboa en esos 27 minutos, incluidos videos, en donde dicen pues que se salió de libreto y que en el informe no hubo nada que valga la pena. ¿Cuál es su lectura? Buenos días. Buenos días, Jaime. Yo haré dos comentarios a propósito de su pregunta. La primera es que no se trató para nada de un informe a la nación. Fue el pistoletazo del inicio de la campaña electoral para la reelección. Fue un acto proselitista, un acto electoral. Porque esperábamos que, no importa la modalidad, los videos de esas ayudas que se suele utilizar ahora en estas presentaciones, pero hubiéramos esperado algo más sustancioso, ¿no? Podría haber sido breve en el tiempo, pero él fue breve en los contenidos, porque prácticamente no dijo nada de fondo de la situación del país. El segundo punto que quería comentar es que hay una clara intención en en el formato del informe porque Daniel Noboa utilizó un recurso que está orientado hacia su electorado duro y a ganar adhesiones, que es esa juventud que no se preocupa mucho por los contenidos, que al momento se aburre de una información muy extensa, pero en cambio prioriza las imágenes, los mensajes breves. Fíjese que tuvieron al país discutiendo sobre los zapatos del presidente durante un buen tiempo mientras no se discutía sobre las otras situaciones más preocupantes, de mayor trascendencia para la vida nacional. Bueno, eh, hay cosas que uno no termina de entender, estimado Juan, no termina de entender qué es lo que sucede en el país. El tema de la delincuencia, a pesar de que el presidente ha dicho que con los ingresos, con el alza del IVA y otros sacrificios más para el país, se va a ir solucionando el tema de la delincuencia, de los sicariatos, de los secuestros, pero vemos, Juan, que sucede todo lo contrario. No hay día que no haya un asesinato, que no haya un secuestro. Yo recuerdo, Jaime, una entrevista con usted, donde yo le decía que yo anhelaría mucho equivocarme con lo que había dicho a propósito de esta estrategia de combate a la delincuencia, y que yo decía que eso no va a resolver el problema de fondo. Porque mientras exista esa actividad ilícita que genera tanto dinero, que no es solo el narcotráfico, ahora estamos hablando ya del tema minero, tráfico de personas, tráfico de especies, ¿cómo lo explico? Un entramado del crimen organizado alrededor de muchas actividades ilícitas que generan cantidades, digamos, siderales de dinero que permiten corromper a todas las instituciones del país. Mientras eso exista y genere esos ingresos, difícilmente se va a poder combatir al crimen organizado, porque es una estructura y un negocio que goza de recursos para una serie de ventajas, ¿no? Puede corromper a la Fuerza Armada, a la policía, a la función judicial, pero también puede invertir, genera empleo, genera adhesión de la ciudadanía. La gente que de alguna manera vive o se nutre de esa actividad ilícita, al final prefiere cargar, prefiere mirar para otro lado, porque obviamente de eso depende sus ingresos, su vida, el sostener a su familia. Entonces estamos frente a un fenómeno complejísimo. Y eso no se lo va a resolver sacando militares y policías de la calle. Ya definitivamente, obviamente, toca hacer algo frente a la inseguridad. Pero si no se asumen las causas de fondo, yo veo que ese es un tema que no va a terminar nunca. Seguiremos entonces de tumbo en tumbo. El problema, Jaime, es que eso se puede agravar. Si no es que vamos a ir, se van a mantener los indicadores de denuncia, no, este Estado se está desintegrando.
Y el día de mañana podemos asistir a un Estado fragmentado territorialmente, no jurídicamente, pero sí prácticamente, porque habrán zonas que estén en manos del crimen organizado, donde harán lo que les dé la gana, ¿no? Eso ya ocurre en México, por ejemplo. Sabe que en México hay zonas donde ya no puede ingresar ni siquiera las Fuerzas Armadas, donde el Estado ya no tiene presencia. Esa es la realidad que nos está amenazando. A propósito de México, Juan, ganó la candidata de AMLO, de acuerdo a Bueno, las informaciones. era previsible, ¿no? Claro, Entiendo que no ha habido ninguna sorpresa, ¿no? Incluso en las encuestadoras, estaba con 20 puntos encima, decían. 30 puntos, sí. Y veo que las encuestadoras en general la acertaron y coincidieron en las cifras. Seguirá la misma política. Obviamente, porque ella es discípula de AMLO, ¿no? Mm. Tendrá, si es que ella quiere mantener una buena imagen, tendrá que cambiar ciertos estilos, tendrá que, digamos, presentarse como una mandataria que no es un llavero del presidente AMLO. Pero en la práctica usted sabe que el partido lo controla la jerarquía, la vieja jerarquía de Claro. AMLO. Y entonces eso le condicionará mucho a la nueva presidenta para que no se vaya a mover ni un ápice de una línea que está previamente establecida. Pero tendrá que generar una serie de cambios, al menos en apariencia, para poder mantenerse, digamos, bien en el gobierno. Y los correístas prófugos seguirán disfrutando y viviendo a sus anchas en México. Mire, una cosa que habría que pensar es qué va a hacer con la ruptura de relaciones con el Ecuador. Claro, Si es el inteligente, inmediatamente tendría que generar una iniciativa para restablecer las relaciones y ver una forma de diálogo que permita salir del entrampamiento. Eso sería una decisión muy interesante. No sé hasta qué punto esté dispuesto a hacerlo. así es. El tiempo lo dirá. El tiempo lo El dirá. tiempo lo dirá, pero sería realmente inteligente que ellos dijeran, no, vamos a tratar de solventar este problema. De manera que, pero claro, en la práctica eso implicaría marcar una distancia con AMLO. Claro. Bueno, volvamos al tema nacional, Juan, de la política y de las declaraciones del presidente Noboa, que ha manifestado que se elimina los subsidios a los combustibles, a los más utilizados en el país. Ecopaís y Extra se elimina, ahora costará mucho más, más de $3 el galón. Ahora, este anuncio, esta decisión del presidente Noboa puede ser contraproducente porque el pueblo ecuatoriano no le va a gustar. Mire, mire, Jaime, yo siempre he dicho que a veces los gobiernos se van siempre por lo más fácil, por lo más simple. No asumen la complejidad de los problemas económicos. Entonces, claro, ¿qué es lo más simple? Alzan el costo de la gasolina. Claro, ni siquiera se sientan a meditar las consecuencias que puede tener eso. Gobiernos que se han caído por culpa del alza de la gasolina, gobiernos que han generado una convulsión social de enormes consecuencias y proporciones por hacer eso. Y a mí me parece sorprendente que sigan insistiendo en la misma medida, cuando podrían buscar otras opciones. Pero claro, si usted ve que el señor Noboa es un gobierno de empresarios, él no va a tocar esos intereses. Entonces, ¿qué va a hacer? Métale la mano al bolsillo de la gente común y corriente. ¿Qué es eso? Súbale la gasolina, el costo de la gasolina. Además, son las condiciones del Fondo Monetario Internacional. Que además no son secretas, ¿no? Porque esas son condiciones que vienen desde hace décadas. Desde hace Siempre han tiempo, claro. planteado cómo si ellos hablan de sincerar el costo de una serie de servicios. Eso quiere decir eliminar subsidios. Pero claro, si eso viniera acompañado de políticas de empleo, de generación de ingresos para la gente puede decir, bueno, estamos de acuerdo. Pero imagínense el drama que significa la economía del país, que medio Ecuador se está yendo por el Darién a los Estados Unidos. Eso quiere decir que no hay posibilidad de compensar este tipo de medidas, que están pensadas únicamente para salvaguardar una serie de indicadores de carácter general, pago de la deuda, indicadores macroeconómicos, o sea, hacer una buena letra frente a las instituciones financieras internacionales, pero desdiciéndose o digamos, dándole la espalda absolutamente a los problemas nuestros. Ahora, en tiempos electorales puede ser un suicidio para Noboa incrementar el alza de los combustibles. Pero eso es lo que a ratos no se entiende, ¿no? O sea, ¿cómo quiere reelegirse si está cometiendo una serie de errores, ¿no? Fíjese, el caso de la inseguridad, que era su emblema, su Bandera. bandera,
de campaña, resulta que ahora está haciendo agua, ¿no? Por los cuatro costados, ¿no? No lo digo yo, son los datos y las evidencias, ve lo que acaba de pasar ayer con este asambleísta alterno, ¿no? Y así es todos los días, como usted señala. Ahora viene a darse del combustible. ¿Qué vendrá después? Ya estaba viendo que están pensando en una serie de medidas para favorecer al sector privado, los grandes grupos económicos, con este tema de las liberalizaciones y las flexibilizaciones. Pues yo digo, bueno, ¿cómo quiere reelegirse este señor si está tomando medidas que lo que van a hacer es generar el tomando medidas, descontento general, ¿no? tomando medidas antipopulares, Anticiudadanas, diría yo, ya no solo anticiudadanas. antipopulares, anticiudadanas, porque también a los sectores medios, no a los populares, va a afectar una serie de decisiones. Ahora, Juan, hay otro tema que le quiero pedir su criterio, por favor. Esto de la famosa polémica que se ha La levantado, telenovela, la telenovela. esta telenovela barata, barata de esas baratas que nos mandan al país desde México, sobre el presidente y la vicepresidenta. Eso es, Vea, Jaime, ya es un show, ¿no? sí, pero ahí hay que hacer una reflexión más seria sobre lo que implica la política y los procesos electorales en el país. ¿Cómo es posible que un candidato a la presidencia que se supone aspiraría a ganar, ¿no? Aunque a veces hay unos solo quieren participar, consiga de compañera de fórmula una persona desconocida con la cual no tenía ningún tipo de coincidencia? Primera cosa. Segunda cosa, ¿cómo es posible que la señora vicepresidenta no haya entendido su rol? Yo me acuerdo que ya empezó ella a hablar, a hacer declaraciones que tuvieron que callarle porque iba a arruinar la campaña electoral. Y no sé si usted se acuerda, a mí me llamó la atención, el día en que proclaman los resultados y le dan el triunfo a Nabel Noboa, salió esta señora a hacer declaraciones en el Consejo Nacional Electoral. No entendía que su papel era un papel secundario, que Dario, tenía que hacer eso. Pues claro, obviamente eso lo único que hizo fue dinamitar totalmente la mala relación que ya tenía. La respuesta del gobierno, del presidente, fue no invitarle a la procesión. Entonces, a partir de ahí empezó una especie como de bola de nieve que ha derivado en lo que tenemos en este momento que enfrentar. y Ahora bien, hoy está completamente en la oposición, ¿no? Pidiendo espacios de los medios de comunicación nacionales e internacionales para hablar pestes, como digo yo, del gobierno de su esto no, gobierno. no solo la oposición, lo que está haciendo es torpedear al gobierno, ya está conspirando contra el gobierno, que es más grave. Ahora, ¿cuál va a ser la respuesta? Y acuérdense, Jaime, lo que le digo. Se inventarán cualquier cosa, como es usual en este país, cualquier interpretación para no dejarle que se posesione. Ya han sido absolutamente claros y es entendible. Yo no es que estoy justificando, porque la Constitución se la debe respetar y la ley. Pero dadas las formas de hacer política en nuestro país, acuérdense, ya se inventarán cualquier mecanismo, cualquier recurso, pero la señora Abad difícilmente le van a dejar, aunque sean no 33 días, ni 5 días, ni 3 días le van a dejar en el poder. Ah, se van a buscar entonces una salida. Sí, una salida tramposa, Sí, es arbitraria, tramposa. como quiera, sí. De esas típicas nebulilladas, esas triquiñuelas que son muy, muy familiares de nuestra política. Acuérdense, y se inventarán algo, ya quisieron presionarle con lo de la prisión del hijo. Puede que existan causales, yo no me meto en eso porque no conozco. Puede que existan, pero la forma como se ha manejado ese conflicto, lo que hace es evidencia esos recursos mañosos, perversos que tiene nuestra política para resolver este Claro. tipo de Bueno, conflictos. la investigación está en curso, ¿no? Del tema este del tráfico de influencias, de que el hijo venía solicitando dinero. Hay inclusive videos, audios que están circulando y que están en manos de la fiscalía, audios en donde hay esos diálogos entre dando y dando los cargos. ¿A cuánto nos toca? Sí, ¿A cuánto nos a toca? lo, a lo que me refiero es que la forma como manejaron, porque puede que existe el hecho, pero podría haber sido manejado de otra manera. No, no estoy diciendo yo que tiene que absolverse de entrada a una persona que cometió esos delitos, ni que la justicia no debe operar, pero mandarle a la cárcel de La Roca, presionar de esa manera, fue también una reacción desproporcionada de parte del régimen. Claro. Hay el tema de los camisetazos en la Asamblea Nacional, camisetazos que se acomodan de acuerdo, entiendo, a las propuestas, a los ofrecimientos. Hoy son azules, mañana son rojos y pasado mañana amarillos. Mire, Jaime.
Yo creo que en la política parlamentaria es absolutamente aceptable que existan acuerdos entre fuerzas políticas. Es que si no es imposible gobernar un país. Pero los acuerdos tienen que ser entre propuestas, entre ideas, entre programas de fuerzas políticas que defienden tal o cual posición y negocian. Pues le pongo un ejemplo. Mañana viene un sector de la derecha que quiere una ley favorable a los empresarios. Les quiere decir, bueno, les aprobamos eso si ustedes nos aprueban esta ley que favorece a X sector. El tema de los acuerdos parlamentarios, Jaime, es que están mediados por los chanchullos y por los favoritismos de corte personal. No es que son propuestas que se negocian. Usted va a ver que una de esas, un rato pensaba, aparece una fuerza, un grupo de parlamentarios dándose un viraje sorprendente. Y claro, pasa el tiempo, después nos enteramos que por debajo había algún tipo de toma y daca, algún tipo de cuenta. Ese es el problema de la política parlamentaria. ¿Qué es lo que va a suceder ahora? Vea cómo se está ya fragmentando el correísmo, ¿no? Ya veo que hay sectores que están haciendo sus partidos. De aquí un ex funcionario ya hace su partido. Ya el señor Aquiles Álvarez en Guayaquil dijo que él se va con reto. Es decir, ese fraccionamiento, ¿qué va a implicar? Acuérdese, Jaime, en asamblea, que muchos de esos asambleístas que no se reelegirían de ninguna otra manera, que no sea adhiriéndose a una fuerza hegemónica, terminarán yéndose probablemente con ADN. Si es que el presidente Noboa sigue con la fuerza que tiene, con la aceptación y no fracasa su estrategia de reelección, no se sorprenda que una cantidad de legisladores rapidito se acomoden ADN para reelegirse, porque de otra manera tienen que volver a la vida diaria. Como dice la canción mexicana, ya se cayó el arbolito. Y ellos lo que no Ya quieren se es que cayó se el caiga el arbolito. arbolito. Claro. Algo más de Juan. Tenemos una Asamblea Nacional completamente desprestigiada, eso es indudable, innegable, está a la vista de todos. Las encuestas, no hay una encuesta que le favorezca a la Asamblea Nacional, todas en picada, el desprestigio, y en el próximo periodo, de lo que conocemos, habrá más asambleístas en el Pleno. De 130 y pico pasaremos a 150. Imagínese. Jaime, yo creo que el número es trascendente. Pueden ser 70, 80, 100, lo que corresponda. Se necesita obviamente una Asamblea Nacional, porque es parte de la estructura Siempre y cuando republicana. sirva. El problema es que yo recuerdo cuando la Asamblea tenía 61, si mal no recuerdo, y más la mitad eran unos mediocres, unos tipos absolutamente incapaces, y había solamente las grandes figuras de la política que eran al menos gente con criterio. Así funcionaba. Creo, Jaime, que el gran problema no es la Asamblea, es la sociedad ecuatoriana. Porque de las sociedades donde salen los asambleístas, ellos no son extraterrestres, como no vienen de la Luna, ni de Suecia, ni de Mongolia, son producto de esta sociedad. Y esta sociedad está de alguna manera permitiendo o aupando este tipo de representantes, porque no solamente son producto de nuestra sociedad, sino que nosotros lo ratificamos en las urnas, y en eso hay que ser absolutamente honestos. Ellos están reflejando la propia crisis y descomposición de la sociedad en términos éticos, de valores, en términos de compromisos con el país. Hay que aceptarlo. Mira que usted no le puede pedir peras al olmo, Jaime. Bien. Gracias, Juan, por la entrevista. Gracias por los puntos de vista. Seguiremos conversando, si usted lo permite, de estos problemas y dolores de cabeza. Con todo gusto, Jaime, como sienta sus órdenes, y disculpe por haber estado un poquito pesimista el día de hoy. Bueno, gracias. Gracias al sociólogo Juan Hasta Curi. Que luego. tenga un buen día. Hasta luego.